Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Con mi acostumbrado saludo. Que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y en el seno de toda su familia. Les habla su amigo Francisco Antonio, conferencista en temas proféticos. En este escenario del video 7.3, relacionado con la parte final del toque de la quinta trompeta. Aquí les estaremos dando a conocer la estrella que cae del cielo, al cual se le da la llave para abrir el pozo del abismo. En el escenario de la quinta trompeta, la estrella que cae del cielo representa a un ser vivo, o sea, a un ángel del Señor. Esto lo sabemos porque se le da la llave del pozo del abismo, así como lo dice el pasaje bíblico. Y él, recibiéndola, procede a abrir el pozo. Veamos, de recibir una llave son acciones no atribuibles a una estrella simbólica, sino literal, propia de un ser vivo. El papel que desempeña al ser representado por la estrella, esto indica que es uno de los ángeles al servicio de Dios. Como podemos ver en las escrituras, este ser recibe la llave del pozo del abismo. Y es que es un ángel con órdenes específicas de Dios para abrir el pozo. Aquí damos a conocer que el pozo del abismo es la morada o prisiones de los demonios bajo la tierra, es decir, de los ángeles que cayeron en desgracia del pecado cometido en el primer mundo. Pueden verificar en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 7 en adelante. Allí habla de la maldad al principio, en ese pasaje bíblico, debido a que los ángeles que Dios había puesto a cuidar el Edén de la tierra y el crecimiento de la humanidad, ligaron la genética con las hijas de los hombres. En los pasajes bíblicos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 28 al 31. Allí en la palabra se da un relato donde se dicen que son las moradas de estos demonios. Analizando también en este mismo contexto bíblico, que es que esta misma prisión será la misma prisión donde Satanás será atado durante el milenio. Pueden verificar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Para aclaración de muchos conocedores de la palabra de Dios, este pasaje bíblico lo tenemos nosotros por axiomático, que es evidente de que Satanás mismo no recibe la llave de su propia prisión. Por lo tanto, aclaramos que la estrella no es Satanás. Es inconcebible que él mismo reciba la llave del pozo y él mismo le abra la puerta a estos demonios que se hablan en esta quinta trompeta y que están bajo
prisión en el pozo del abismo, y que posteriormente él mismo abra su propia prisión, donde va a estar prisionero por 1000 años. Esto según el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 y 2. Ahí pueden ustedes verificar. Aquí lo que se aclara en la metáfora del pasaje bíblico es donde dice Juan que él vio descender a una estrella, que es sinónimo de ángel, al cual se le dio la llave para abrir el pozo del abismo. Aquí referenciamos datos y circunstancias adicionales e indicativos de que la estrella es un ángel al servicio de Dios, y no como muchos afirman en sus escatologías bíblicas que es Satanás. Por eso citamos el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. Allí nos referencia que las estrellas son ángeles de Dios, y esto nos dice que la estrella que caerá del cielo a la tierra durante el toque de la quinta trompeta es un ángel al servicio de Dios. También pueden ustedes ir a la cita bíblica en el Salmo 147, versículos 4 y 5. Allí el versículo 4 nos dice muy claramente que Él, o sea, Dios, cuenta el número de las estrellas y a todas o todos llama por su nombre. Aquí las estrellas se están refiriendo son a los santos ángeles de Dios. El versículo 5 del mismo Salmo 147 nos dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Pues veamos ahora, en cambio, Satanás cayó del cielo no como una estrella, sino como un rayo. Pueden verificar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, y también en el pasaje bíblico de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 al 17. Allí se nos dice que Satanás fue lanzado fuera del mundo de Dios, fue arrojado a la tierra. Por lo tanto, Satanás cae de los lugares celestes donde habita, y de allí dirige a los demonios que están en la tierra, en el mundo invisible. Satanás cae como un rayo, ya que este había sido lanzado fuera del mundo de Dios a ese lugar. Esto ocurrió mucho tiempo antes del acontecimiento visto por Juan en la visión de la quinta trompeta. Este tema lo traigo para aclaración de muchos conceptos bíblicos. Más adelante, en el próximo video, analizaremos una explicación con mayores detalles referente a la cuestión de cuándo Satanás fue lanzado fuera a los lugares celestes. Ahora, siguiendo consecuentemente también que otro ángel de Dios utilizará la misma llave del pozo del abismo para abrir la prisión, o sea, el pozo, y poder encerrar a Satanás en la prisión
al principio del milenio. Ahora, los espíritus demoníacos, una vez terminada la misión impuesta por Dios en la quinta trompeta, que es atormentar a las personas, a los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente, una vez terminada esa misión de los 5 meses, volverán a su sitio de prisión hasta el juicio final. Esto durante la sexta trompeta, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Allí está escrito que otro ángel con la misma llave del pozo del abismo desciende y aprende con una cadena a Satanás y lo ata en el pozo del abismo por 1000 años. Y esto es hasta que se cumplan esos 1000 años, según será liberado por breve tiempo. Ya más adelante en la sexta trompeta ya le hablaremos también de este tema. Mire que hay un tiempo de prácticamente 1000 años, estamos despuntando ya todo este milenio, y hasta que se cumplan esos 1000 años, entonces él será liberado. Más adelante le hablamos, entonces, cuando ya entra el gobierno de mi Señor Jesucristo a organizar la casa. ¿Cuál casa? Nuestra tierra, nuevamente. Entonces, más adelante le estaremos profundizando sobre este tema. En la escatología bíblica se da a conocer que la estrella cayó del cielo a la tierra, pero no por eso debemos de identificarla como una estrella caída. En términos retóricos y espirituales, estrella caída bien pudiera identificarse como un ser caído en el pecado, como uno de los que cayeron en desobediencia a Dios, o como los que cayeron en desobediencia, ¿sí? Estrellas caídas. Pero la afirmación del libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 no es que la estrella cayera en pecado, sino que pasó del cielo a la tierra. ¿Con qué? Con un propósito de efectuar una tarea específica asignada por Dios, que es abrir el pozo del abismo. Ahora veamos por qué se abre el pozo del abismo. La razón fundada en la quinta trompeta es para el cumplimiento de la palabra de Dios, ya que de allí saldrá el humo que oscurecerá unas 3/4 partes el sol y la luna sobre la tierra. Y de el pozo saldrán seres demoníacos, refiriéndose a los ángeles caídos, a los que se encuentran actualmente allá en esa prisión, al cual Dios le dará una forma de langosta con cabeza de seres humanos y otras características, digamos, espantosas, de las cuales se habló en el video anterior, las características que Dios le da a estos seres. Ellos saldrán a atormentar a los hombres que no lleven el sello de Dios durante 5 meses o 150 días, o sea, a los incrédulos que reciban la marca y adoren a la bestia en esos tiempos, en los tiempos del gobierno del anticristo. Este pasaje es metafórico y correspondiente a la profecía. Ahora veamos el abismo. Aquí se identifica como un lugar perteneciente a las regiones espirituales donde los ángeles que no guardaron su dignidad
están guardados bajo oscuridad, es decir, en prisiones eternas, bajo la tierra, para el juicio del gran día. Ustedes pueden verificar también en el libro de Judas, capítulo 6, versículo 2, y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Allí se les habla de las prisiones de oscuridad para estos ángeles. Ahora veamos qué significa el humo que sale del pozo. Esto simboliza también a manera espiritual, relacionados con filosofías perversas, teorías falsas de carácter satánico, imaginaciones vanas, asunciones humanistas, sistema religioso pervertido e idólatra, patrones malos de lógica y en sí todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra el pensamiento y el conocimiento de Dios. Los invito a que miren en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 5 y 6. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 2 nos dice que como humo de gran horno, como humo de gran horno, significa que durante el tiempo que salga el humo, saldrá manera literal, no a manera simbólica, sino literal. Saldrá gran cantidad de humo de ese pozo cuando sea abierto. Pero la metáfora es que afectará la parte espiritual en el ser humano que están apartados de Dios y de su ley. Aquí nos referimos a que son enseñanzas y creencias sumamente falsas y dañinas que serán sueltas sobre la tierra, que son obras satánicas e irán en aumento sobre la tierra durante el gobierno del anticristo, y que ya de antemano estamos viendo estas obras satánicas que se están levantando ya para estos tiempos, como lo referenciamos en el templo que fue construido al ángel caído. Y esto es ¿por qué? Por falta de pronto de conocimiento en la palabra de Dios, que no se le ha hecho llegar de una manera clara, y estas personas terminarán aceptándola, aceptarán todas estas enseñanzas y creencias falsas satánicas. Ahora veamos en la parte literal. Dice que sale no un poquito de humo de un horno pequeño, sino muchísimo humo de un gran horno. Y esto es lo que hace oscurecer al sol y al aire, por la gran cantidad de humo que sale del pozo. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 2, en la metáfora se nos da a conocer que Dios es luz y no oscuridad. Aquí nos referenciamos así como el humo oscurece, sofoca, envenena y mata a las personas de manera literal. De la misma manera, toda creencia y enseñanza que tiene su origen en las tinieblas, la cual oscurece, sofoca, envenena
y hace perder el alma del ser humano en la oscuridad. Ahora, el sol, ¿qué representa? Porque el sol se oscurece. Entonces, el sol representa la luz de la verdad divina que alumbra la mente de los seres humanos en la parte espiritual y también literal, ya que al otro extremo está lo negativo, que es lo oscuro y tenebroso. La metáfora es que el humo representa el mal, oscureciendo y ocultando la luz de la verdad en el ser humano que no sigue la ley de Dios, manteniendo a las personas en un estado de incredulidad. Veamos ahora el aire. El aire representa el ámbito moral y espiritual en lo que se desenvuelve el ser humano. Donde quiera que llegue o penetre este humo que sale del pozo en el ámbito moral y espiritual, se llena de tiniebla que oscurece y envenena la mente con la incredulidad en muchas personas ante Dios. Aquí las personas para ese tiempo de gran tribulación pierden la fe en Dios y en su ley y se van del lado del anticristo y adorarán la bestia y recibirán su marca. Aquí la metáfora de la profecía es en ambos sentidos, la cual induce al desconocimiento en Dios por parte de la oscuridad o las filosofías tradicionales y satánicas en cuanto a la palabra y a su Hijo Jesucristo. Estas personas incrédulas aflorarán más y más durante el tiempo de este castigo. Durante los 5 meses, las personas después de recibir las marcas cierran su corazón y ya no quieren saber más de Dios, ni quieren saber nada de su Hijo Jesucristo, ni su palabra, ni nada. Mas la palabra ya no va a estar porque es quitada, obviamente, con mucho tiempo por Dios, como lo decíamos en el anterior video, y le da paso a la profecía del anticristo para que él imponga su ley. Entonces estas personas se aferran a la ley del anticristo. Veamos entonces aquí la metáfora de la profecía, que se da en términos literal y espiritual, proyectando la luz y la oscuridad, de la cual son paralelas luz y oscuridad, es decir, entre el bien y el mal. Y muchos, por su incredulidad, optarán por la oscuridad o la puerta ancha. Aquí la profecía proyecta lo que es la obra satánica para ese tiempo. Si observamos en los textos literarios, que se trata es de la obra diabólica, que se expandirá en toda la tierra, no solamente en una parte, en toda la tierra. El pasaje en Apocalipsis capítulo 9, versículo 2, ahí nos confirma sobre la tierra. Ejemplo, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y esto se propagará cubriendo gran parte de la tierra, manera literal. Aquí, como la expresión paralela, esto se refiere
obviamente como vive sobre la tierra, es decir, no es en una sola parte, o en el Medio Oriente, o en Israel, o en algunas naciones. Esto es en muchas naciones del mundo, por decir todas. Aquí la oscuridad cubre gran parte de la tierra como algo así como un eclipse parcial. Y les aclaro, la parte espiritual y la parte literal. El castigo que inflige en esta quinta trompeta es debido a que los hombres no se arrepentirán para esos tiempos, ni buscarán de Dios durante el tiempo que dure el castigo de los 5 meses. El libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 20 y 21, allí el pasaje nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos ni con estas plagas. ¿Qué plagas? Las generadas por las guerras, pandemias, terremotos, entre otras tribulaciones, gran tribulaciones. Dice el pasaje que ni aún los que así quedaron vivos se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. De esta manera, estas personas seguirán infringiendo el numeral 3 y 4 de los mandamientos de la ley de Dios. Que por cierto, cada letra dice, y está escrito, el numeral 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el numeral 4 dice que no te harás imagen ni de ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La pregunta es, ¿por qué siguen haciéndolo actualmente? Podemos decir por incredulidad, por falta de conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, o por simplemente por terquedad de la mente y el corazón. Pero gran parte de la humanidad sigue infringiendo el numeral 3 y 4 de los mandamientos de la ley de Dios. Por esto será un día de cólera, en aquel día de angustia y de congoja, día de destrucción y abandono, de sombras, de tinieblas, día de nubarrones y de neblinas. Pero veamos, miren, que la palabra de Dios tiene y hay misterio para salvación. Dios es muy generoso para los hombres que están en pecado, inclusive con algunos incrédulos que buscaron de Dios, que caminaron de Dios en un tiempo y se apartaron, y durante el gobierno del anticristo buscan nuevamente de Dios, pero ellos van a sufrir en la gran tribulación como un año de como se dice, de congoja. Haciendo una exégesis al tema del libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 17, nos podemos dar de cuenta o vemos que un remanente de personas que caminaron en un tiempo de la ley de Dios, como le acabé de denunciar, y luego se apartaron, o sea, dejaron de caminar en la ley de Dios. Estos no fueron tenidos en cuenta en el momento del rapto de la iglesia de Jesucristo, al final de la cuarta trompeta. Y estas personas
que son de todas las naciones del mundo, pasarán un poco de gran tribulación en la quinta y parte de la sexta trompeta. Pero durante ese tiempo, estas personas vuelven el rostro y colocan su fe en Jesucristo, en el Dios Padre, en su ley. Y estas personas son salvas. Pero muchas de estas personas prefieren el sacrificio que dejarse marcar con el microchip de la bestia durante el gobierno del anticristo. Podemos abrir la cita bíblica en Apocalipsis 20, versículo 4. Allí se nos habla que muchos de estas personas preferirán morir, especialmente en el pueblo de Israel y donde se encuentren el remanente en las naciones del mundo. El versículo 4 allí nos dice, a la mitad del texto, dice Juan, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano derecha. Y dicen, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas personas ofrendarán sus vidas en sacrificio por la palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo. Algunas, no estoy diciendo que todas, algunas ofrendarán sus vidas, ya les digo qué personas. Y esto sucederá principalmente en el pueblo de Israel y, como ya le había dicho, en las naciones del mundo donde se encuentre el remanente cristiano. Veamos, muchos serán torturados por no recibir la marca de la bestia. Le seguirán insistiendo, martirizando y torturando por los agentes del gobierno del anticristo para ese tiempo. ¿Para qué? Para que renuncien a Dios y reciban la marca y puedan adorar a la bestia. Pero ellos se mantendrán en la fe en Dios y Cristo Jesús y terminarán siendo decapitados, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Ahí pueden verificar Apocalipsis 20 capítulo 4, donde dice Juan, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos fenecen, pero sus almas suben de inmediato ante la presencia del Cordero. Ahora, ya en el libro de Apocalipsis 7, capítulo 7, versículos 14 y 15, aquí le damos complemento de que las almas suben tan pronto fenecen por el gobierno del anticristo. Las almas suben de manera inmediata a la presencia del Cordero. Aquí se nos dice el anciano que aparece en la visión de Juan. Esto está en el versículo 14 del libro de Apocalipsis capítulo 7. Le pregunta, bueno, ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le contesta, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. En el versículo 15 del mismo libro de Apocalipsis 7, dice que estas personas están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, por la fe de ellos y Dios por su misericordia, los saca de la gran tribulación a los otros que quedaron vivos, que no ofrendaron su vida, pero que buscaron de Dios y son sellados durante la gran tribulación y son salvos, porque son gentes de todas las naciones del mundo. Ahora analicemos el juicio que es en contra de los pecaminosos de este mundo. Debido a este gran pecado que cometerán muchas personas en la tierra para ese tiempo del gobierno del anticristo, es que se da la ira de Dios, la cual se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia en los hombres que detienen con injusticia la verdad. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Dios está enfadado con la generación perversa. Él llega con gloria y poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no los conocieron a Él, a los que están apartados de su ley, de su palabra, del Señor Jesucristo, a los que no obedecen el Evangelio de mi Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el libro segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9 nos habla de este tema. Bueno, veamos. Todos los días hay gente que muere sin razón aparente. Tal vez amigos, conocidos, han muerto recientemente en accidentes de tránsito o por cualquier otra causa que parece ser obra de casualidad. Muchas veces la gente pregunta por qué Dios elige a una persona en particular y no a otra, o si la vida en cuestión es de suerte. Otros dirán, ya le tocaba. Pero veamos, esto no es nada nuevo. Ya en los tiempos de mi Señor Jesucristo en la tierra, una torre se vino abajo aplastando a unas personas, arrebatándoles la vida. Y esto es lo que Jesús dijo sobre aquellos 18, de los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Esto fue en Jerusalén. Dijo el maestro: ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, perecerán igualmente. Aquí vemos que esto es una advertencia de aviso que dio mi Señor Jesucristo en esos tiempos y está vigente para esta generación actual. El libro de Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5, Jesús dijo que esos desafortunados no eran peor que el resto de la gente de esa época, y que su muerte fue una señal de Dios de su juicio a toda la nación y actualmente a todas las naciones del mundo.
en un tiempo tal y como lo predijo nuestro Señor Jesucristo, que millones de judíos y cristianos en el mundo serían asesinados y el resto apresados por su palabra, por guardar los mandamientos, la ley de Dios. Bueno, ahora se acerca el día en que el mundo entero pasarán grandes tribulaciones. Todos los accidentes de tránsito, las pandemias, los desastres naturales, son advertencias de Dios a esta generación actual en todas las naciones del mundo, diciendo que todo será destruido a menos que se arrepientan y puedan ganar la salvación. Y todavía muchos nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios está enfadado con este mundo? Está escrito en la palabra de Dios que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. También está escrito que dice que no se deje engañar con palabras vanas, porque para esos tiempos llegarán muchas prédicas vanas, satánicas, contrarias a la ley de Dios. Entonces por eso dice que no se dejen engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 5 al 13, nos habla de estos pasajes, cómo seguir los consejos del Maestro, del Señor Jesucristo. Les repito, Efesios 5, capítulo 5, versículo 5 al 13. Allí se nos da como estos consejos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora veamos la idolatría. Esto va en aumento cada día más y más en el mundo y se vienen presentando cada vez más en nuestro país. Esto es por desconocimiento de la ley de Dios o por simple capricho o terquedad del corazón. Ha proliferado mucho los tatuajes en el cuerpo. Yo no tengo nada con las personas que se tatúan, pero yo creo que tienen que revisar la ley de Dios, donde Él prohíbe estos tatuajes en el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el libro de Levítico, creo que en el libro de Levítico capítulo 19, por ahí el 26 y el 27, habla sobre la prohibición de marcarse, tatuarse el cuerpo. Yo digo que esto es de pronto por desconocimiento de la ley de Dios o simplemente por un capricho de la persona, pero ahí está contraviniendo la ley de Dios, para que entonces se revise esa parte y ya el que lo haga ya lo hará en su libre albedrío. Veamos, para el mes de diciembre del año 2015 en Colombia fue fundado el primer templo luciferino masónico y ocultista. Esto fue como para allá, para el departamento del Quindío, si no me equivoco. Este templo tuvo inconvenientes un año después de su fundación por un proceso jurídico. Según a lo que se refiere la Corte Constitucional en su sentencia y en el alto tribunal, donde expone las limitaciones a la hora de practicar la fe. Vemos que también, por otra parte, según lo que da a conocer su líder, el líder del templo, que dice que es cambiar de religión y aceptar a Lucifer como su deidad. Desde el momento en que se abrieron las puertas del recinto para adorar al ángel caído,
esto causó conmoción entre las congregaciones religiosas de la zona, de la región. La información se dio a conocer por fuente de dominio público y de interés social en el país. Bueno, lo que aquí queremos decir es que aquí vemos es cómo el fanatismo religioso está creciendo cada vez más y más y puede conducir al flagrante peligro de los mismos integrantes de una colectividad de creyentes, debido a los ritos satánicos que se practican y que podrían causar grave daño a la integridad física y moral de los presentes. Según la Constitución, estos no están comprendidos dentro de la libertad de culto. Lo que queremos dar a conocer es, a través de este mensaje, es que cada día se acercan las profecías que están pendientes sobre la venida del Señor Jesucristo. Podemos ver cómo comienzan a proliferar estos cultos o sectas satánicas y a manifestarse en muchas naciones del mundo, motivo por el cual podría ser de rebeldía o incredulidad del ser humano hacia Dios, como ya lo habíamos manifestado. La falta de, obviamente, de fe y voluntad puede llevar a la persona a andar en la oscuridad y en el desconocimiento de la ley de Dios. Debido a esto es que la ira de Dios caerá sobre los hombres que están apartados de su ley y que adorarán a falsos dioses o adoran a falsos dioses, y al final estas personas terminan adorando a la imagen y a la bestia y serán atormentados, como lo dice la palabra, por esas langostas híbridas que son los ángeles que salen del pozo del abismo. Bueno, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, pregonando: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego, y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, y a los que reciban la marca de su nombre durante el gobierno del anticristo. Bueno, aquí referenciamos este resumen de dominio público para conocimiento de muchos, como lo acabamos de denunciar en esta proliferación del secta, de templos satánicos, para que la gente tenga mucho cuidado, no vayan a tropezar y a caer, obviamente, en una desgracia, y que estén apartados del Señor, ya que esto, las personas que acepten, los conlleva a recibir la marca de la bestia, que por cierto es una marca que se colocará en la frente o en la mano derecha de las personas en los últimos tiempos, como señal de lealtad al anticristo. En Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 15 al 18, pueden verificar. Además, esta marca, las personas, es para que obviamente puedan dedicarse al comercio y a las cosas. Sin esa marca no podrían, pero también lo contrario, el que reciba la marca pierde su alma, ¿sí? Y serán atormentados. Por eso hay que buscar de Dios con antelación. Apocalipsis 13,
17, capítulo 13, versículo 17, esta marca será de una forma, digámoslo, obligada para adorar al anticristo y a la bestia. Y está asociada con el hecho de que tienen que recibir la marca para poder vivir, o sea, para poder subsistir. Apocalipsis 14, versículo 9 y 16, versículo 2, allí pueden verificar, dice, y los que se nieguen a adorar a la imagen de la bestia serán asesinados. Apocalipsis 13, 15. Entonces mire que esta es obligados, obligan a las personas a ponerse de esa marca. Entonces, como lo decía, para evitar esto, ¿qué debemos de hacer? Buscar del Señor desde ya, con antelación. Desde que usted escuche este video, este audio, haga una reflexión, mi querido amigo, mi querido hermano, los que no están familiarizados con la ley de Dios, y busquen. Hay muchas congregaciones de sana doctrina. Entonces los invitamos a que busquen de Dios. Apocalipsis 13, 15. Entonces analicemos las preguntas que se hacen muchas personas sobre este tema de la marca de la bestia. Prestémosle atención a esta partecita. La pregunta es, si una persona recibe la marca de la bestia durante el gobierno del anticristo y ésta después busca, como decir, un arrepentimiento, busca de Dios para que lo perdone, porque de pronto una lucecita allá en su corazón y en su mente le dice que hizo mal. Después que esta persona reciba la marca, la respuesta a esta pregunta según la ley de Dios es no. No. Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 10 y 11. Aquí el pasaje describe el destino de los que reciban la marca de la bestia. Este texto de referencia es que también beberá el vino de la ira de Dios, como lo habíamos dicho ya, ¿sí? Y son atormentados con fuego y azufre, ¿sí? Y el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Entonces, el destino eterno de los que reciban la marca de la bestia es el lago de fuego y azufre. Es decir, si la persona recibió la marca y durante ese tiempo, por decir, falleció, irá al infierno. Después ya, al final del milenio, son sacados del infierno para juicio final y son arrojados al lago de fuego y azufre. Esto es al final del milenio, porque Dios juzga. Porque al recibir la marca de la bestia es un gran pecado condenable, obviamente, por Dios. ¿Por qué Dios condenaría a una persona al infierno por aceptar la marca de la bestia? Una pregunta. Parecería que aceptar la persona la marca de la bestia es un acto blasfemo de rebeldía voluntaria contra Dios. Recibir la marca de la bestia es esencialmente adorar a Satanás. Aquellos que reciban la marca han elegido servir a Satanás en lugar de obedecer a Dios y recibir a Cristo como Salvador. O sea, lo rechazan, lo hacen a un lado. Y cuando la gente tome esa decisión durante la gran tribulación en su libre albedrío, Dios concederá su petición de estar eternamente separado de Él. Así como Dios
no perdonó a los ángeles que cayeron en el pecado de la desobediencia, así de la misma manera a las personas que reciban la marca de la bestia. Pueden verificar ustedes en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Allí se nos da un ejemplo claro de la desobediencia hacia Dios. Bueno, mis amigos, para cerrar este capítulo se recomienda alejarnos de la tentación. ¿Qué hacer ante las tentaciones? Es muy importante diferenciar entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. La tentación viene y es anterior al pecado. El pecado es el consentimiento de la tentación. Así es que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todo pecado va antecedido de una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. Una cosa hay que tener bien clara: disponemos de toda la gracia, o sea, toda la ayuda necesaria de parte de Dios para vencer cada una de las tentaciones que los demonios nos presentan a diario a lo largo de nuestra vida. Nadie en ningún momento de su vida es tentado por encima de las fuerzas que Dios dispone para una tentación. Esto es una verdad contenida en las Sagradas Escrituras. Dios es fiel. No permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Antes bien dará al mismo tiempo en la tentación los medios para resistir y para salir. Pueden verificar, mis queridos amigos y hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Pero también tenemos las tentaciones, también puede ser pruebas que Dios permite para darnos la oportunidad de aumentar los méritos que vamos acumulando para nuestra vida de salvación, como lo que pasó a Job. ¿Sí? Job pasó esas pruebas, luchó y pasó esas pruebas. Entonces, la lucha contra las tentaciones es como el entrenamiento de los deportistas para ganar la carrera hacia la meta. Pues en nosotros, en estas tentaciones, es ganar el cielo. En Timoteo capítulo 4, versículo 7, pueden verificar en esa parte. Ahora, el poder que tienen los demonios sobre los seres humanos a través de las tentaciones es limitado. Con Cristo no tenemos nada que temer. Nada ni nadie puede hacernos el mal si nosotros mismos no lo deseamos. Las tentaciones sirven para que los seres humanos tengamos la posibilidad de optar libremente, o en el libro de albedrío, obviamente optar por Dios o por el mal. Entonces, esto sirve para nosotros poder discernir qué caminos vamos a tomar, y también sirve para probarnos con esa fe, con esa convicción, y no creyendo que lo podemos con nuestra propia fuerza, o que muchas veces somos autosuficientes sin necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos amigos, amigas, les pido que no se dejen llevar ni por la curiosidad ni por las tentaciones que llevan al pecado, o por cultos paganos que llevan a la perdición del alma. Hay que estar firmes
como el soldado de Cristo. Bueno, por último, que el Señor Todopoderoso y Eterno, Jehová, permita la conversión de los pecadores incrédulos de este mundo, que le des el entendimiento y el conocimiento para que busquen de su palabra y de su ley y la cumplan. Y que venga a cada uno de todos nosotros la paz, el amor y el arrepentimiento para que nos lleve a ser dignos hijos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, siempre fieles a su santa voluntad. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos hasta el próximo video de la sexta trompeta. Que el Señor los continúe bendiciendo y sean prosperados en el amor de Cristo. No olviden dar un me gusta y dejar sus comentarios. Que el Señor me los bendiga a todos.